Buenas noches, soy Enrique Gómez y nuevamente nos encontramos en esta ruta que nos permite conocer a México en contexto. En esta ocasión regresaremos al tema de la transparencia gubernamental y a las nuevas normas que se están aprobando en distintos estados del país tras la reforma federal que eliminó al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Recordemos que el 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación constitucional que extinguió al citado instituto. Y el 20 de marzo de 2025 se promulgó la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estos ajustes legislativos derivaron del llamado Plan C del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno consideró que los órganos autónomos, hablando de manera constitucional, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, representaban una burocracia dorada, además de duplicar funciones administrativas. Ahora, en los estados se replican estas reformas. Primero se está eliminando a los órganos locales de transparencia y luego vendrán las definiciones para todo este entramado de la legislación secundaria y sobre todo de los órganos que sustituirán a estos institutos de transparencia. El tema es relevante porque hablamos de cómo los ciudadanos y ciudadanas podrán acceder a información pública de sus respectivas autoridades, tarea que antes tenían encomendada los institutos de transparencia que ahora están siendo eliminados. De esto hablaremos esta noche y para avanzar en este análisis, hoy nos acompaña aquí en el estudio Claudia Hernández Flores, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también nos acompaña vía remota Daniel Rosenberg Cervantes Pérez. Él es representante en el Estado de México de la agrupación Ciudadanos por Municipios Transparentes y un especialista en los temas de transparencia gubernamental y de gobierno abierto. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Enrique. Un gusto coincidir también con Claudia. Gracias. Bien, pues antes de comenzar este análisis, este recorrido de datos e investigación, vamos a ver un banco de datos que ha preparado nuestro equipo de producción para introducirnos en el tema. Adelante, por favor. Un nuevo modelo de transparencia gubernamental emerge en distintos estados del país. Modelo donde ya no serían necesarios los institutos estatales de transparencia. Estos institutos evolucionaron como órganos independientes que servían para recibir solicitudes de información pública de la ciudadanía. Bajo este modelo, que está cambiando, una vez recibidas estas peticiones, se envían a las distintas autoridades que cuentan con la información requerida. Y en caso de que la autoridad negara la entrega de información, los citados institutos estatales de transparencia revisan si es procedente entregar los datos públicos solicitados. Hoy este modelo está cambiando, y es que a nivel federal, ya fue eliminado el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El argumento para borrarlo de la Constitución Federal fue que los órganos autónomos, como los institutos de transparencia, registraban excesivos gastos y duplicaban funciones. La eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información fue una propuesta del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras este ajuste federal, viene el nuevo modelo para los estados, donde avanza la extinción de los institutos estatales de transparencia. También se trata de una evolución más en la historia del derecho a la información pública. Recordemos que en México, este derecho quedó establecido en el artículo 6 de la Constitución de 1977. Sin embargo, fue hasta diciembre de 2002, cuando se aprobó una ley federal de transparencia, que estableció un andamiaje jurídico para que la ciudadanía accediera de manera real a información pública. Hoy emerge un nuevo modelo de transparencia, donde se establece que las mismas autoridades federales y estatales sean quienes asuman las funciones de los institutos de transparencia. Es decir, recibirán las solicitudes de la ciudadanía y en caso de existir negativas de datos públicos, estas autoridades resolverán si procede entregar la información pública. Bien, pues como vemos en este banco de datos hay toda una historia alrededor de la transparencia gubernamental en México. Pero comencemos desde el principio, Claudia, por favor.
¿Por qué es importante de lo que estamos hablando? ¿Por qué es importante la transparencia gubernamental? ¿Por qué es importante esto del derecho de acceso a la información pública? ¿Y por qué ahora es importante también advertir este nuevo modelo que está emergiendo en materia de transparencia? Muchas gracias, Enrique. Por supuesto que la transparencia sabemos que es un pilar dentro del esquema de rendición de cuentas. Es esencial porque además sabemos que se constituyen en un derecho llave, es decir, es importantísimo que las mexiquenses y los mexiquenses contemos con la garantía de que podemos acceder a este derecho a conocer lo que hace nuestro gobierno, porque además con esa información útil podemos acceder a otros derechos, como y además derechos humanos, educación, salud, justicia. Por eso es que hablamos de que la transparencia es un derecho llave, pero además desde una perspectiva ética, la transparencia no se constituye solamente como una obligación del Estado y de sus instituciones, sino que implica respetar la dignidad humana de las personas, dándoles o permitiéndoles acceder a la información que es de todas y de todos, es patrimonio público, es información que no es un beneficio o un favor que nos hagan las instituciones, es nuestro derecho como ciudadanos acceder a toda esa información. Porque nos permite además vigilar el ejercicio de poder, saber qué están haciendo nuestras instituciones con los recursos públicos que nos pertenecen a todas y a todos. Insisto, nos permite conocer la rendición de cuentas, qué están haciendo nuestras autoridades asegurando que los recursos se destinen para lo que fueron originalmente destinados. Y además, como un plus, porque nos permite participar de manera informada y activa en la vida democrática de nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. Por eso es importante que estemos conscientes como ciudadanos y ciudadanas que la transparencia, insisto, no es un favor que nos hacen las instituciones, es un derecho y una obligación que tienen de respetar nuestro derecho humano de acceder a la información. No es una prerrogativa, Exacto. es un derecho humano. Derecho. Y en este aspecto, Daniel, ya entrando en materia, de manera específica, ¿cómo quedó la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública a nivel federal, sobre todo para los ciudadanos y ciudadanas que buscan acceder a información, a datos públicos? ¿Cómo quedó este procedimiento con este nuevo modelo de transparencia a nivel federal? Sí, Enrique, es importante mencionar que el derecho de acceso a la información pública se continúa respetando en la Constitución. Esto me parece que también es lo más importante. También permanecen los procedimientos de acceso a la información pública, permanecen las obligaciones de transparencia, es decir, todo lo que tiene que publicar las autoridades sin que medies solicitud de información alguna. Lo que cambia es, por ejemplo, si yo accedo a una información pública o presento una solicitud de acceso y no me responden de manera suficientemente con los datos suficientes, yo puedo recurrir a una queja, que es un recurso de revisión. La naturaleza de la autoridad que va a resolver esa queja es precisamente lo que cambia. El INAI venía de ser un órgano constitucionalmente autónomo y actualmente a nivel federal, Transparencia para el Pueblo depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Este, como órgano garante, no garantiza del todo independencia y está en duda precisamente la imparcialidad. ¿Hasta dónde se va a garantizar que se vigile, por una parte, a los órganos institucionales, los gobiernos que publiquen la información que tienen que publicar y que respondan de manera adecuada? Eso es un poco lo que cambia. Y también cambia la pulverización, pasar de un órgano garante federal a 18 tipos de garantes por cada tipo de institución. Por ejemplo, para partidos, sindicatos, ejecutivo, judicial, cada quien va a tener su propio órgano garante de acuerdo a sus naturalezas. Gracias, Daniel. Y precisamente sobre ese tema, Claudia, el proceso de inconformidad o el proceso para inconformarse ante una negativa de que a un ciudadano no le den la información que está buscando, ¿cuál sería ese proceso de impugnación? Con la nueva ley, claro. Muchísimas gracias, Enrique. Efectivamente, como comenta Daniel, el derecho humano de acceso a la información sigue resguardado a través del artículo 6º constitucional. Sin embargo, para el caso de que no se entregue la información o esta no satisfaga lo que la persona solicitante requiere, persiste el recurso de revisión.
La diferencia es que este recurso de revisión se deberá presentar ante lo que la ley establece como la autoridad garante. Revisando la ley, la autoridad garante es precisamente este órgano denominado Transparencia para el Pueblo, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, el procedimiento queda prácticamente igual, solamente que la autoridad que lo va a ver es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Es importante mencionar que la propia ley establece que contra este recurso de revisión se deberá acudir ante los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, es decir, lo que nos indica ahí la ley es que procederá el juicio de amparo. Y también informarle a la ciudadanía que para el caso de que no se les entregue la información, además de este recurso de revisión, además del juicio de amparo, pueden acudir también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la información, como hemos dicho, es un derecho humano. Por tanto, la comisión puede generar una recomendación a aquella autoridad que no esté respetando el acceso a la información. Gracias. Y en este aspecto, Daniel, este procedimiento también se podía seguir antes del anterior modelo. Sin embargo, los propios institutos o el Instituto Nacional de Acceso a la Información era el responsable de resolver estos recursos de revisión. Con este nuevo modelo que nos explica Claudia respecto a lo que está en la nueva ley, en la nueva legislación a nivel federal, también preguntarte, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras que cambian y si hay ciertos aspectos que en determinado momento van a dilatar o dificultar precisamente esta cadena impugnativa? Sí, bueno, antes de llegar a un recurso de revisión, es importante identificar que hay una pedagogía previa de la calidad de las respuestas de los propios sujetos obligados. Es decir, hay, digamos que una tentación a no entregar la información, a encontrar, digamos que, pretextos para no entregarla y en contrario precisamente al principio de máxima publicidad. Entonces, la nueva ley general establece de manera ambigua, aumenta causales de reserva, es decir, por ejemplo, incorpora como una causal de que el gobierno no entregue la información a si daña la paz social o va en contra del interés del Estado. Estos aspectos, con su ambigüedad, son difíciles de interpretar, no señala qué significa esto de atentar contra la paz social, por ejemplo, y por lo tanto, pues, un candado, puede poner candados, pretextos para que la justificación de no entregar la información sea mayor y por lo tanto cuando llegue el recurso de revisión la autoridad pues no va a tener realmente forma de darle la razón a la persona por ese fallo que se presenta de manera previa. Entonces esto es esto entrando en materia más adelante justo se puede corregir en la ley estatal para evitar este tipo de ambigüedades y poner excepcionalidades claras, que la autoridad, el principio se recomiende de que el regir a través del principio de máxima publicidad sea la constante y la excepción bien formada, justificada y con una debida, digamos que prueba de daño, que podemos hablar de eso también más adelante. Gracias, Daniel. Pues estamos en México en Contexto, estamos hablando sobre el nuevo modelo de transparencia que está emergiendo, que ya existe a nivel federal, pero que ya también está avanzando en los distintos estados de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en México en Contexto. Ya estamos de regreso en este análisis donde con datos e investigación colocamos a México en contexto. En esta ocasión estamos hablando de la nueva
del nuevo modelo de transparencia que existe a nivel federal y también de la nueva legislación que ya está avanzando en los distintos estados del país. Nos acompañan la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, Claudia Hernández, y también nos acompaña Daniel Rosenberg Cervantes, de la agrupación Ciudadanos por Municipios Transparentes. Bien, pues vamos a continuar con el análisis, Claudia. Antes del corte hablábamos sobre el tema de cómo ya quedó la legislación a nivel federal en materia de transparencia, Sí. pero ahora entremos hacia el nuevo modelo que se debe ir ya construyendo en los estados, donde ya empezaron con las derogaciones en sus respectivas constituciones estatales de lo que son los institutos estatales de transparencia, es decir, se están eliminando, se están extinguiendo a los institutos estatales de transparencia. Después vendrán las reformas secundarias, pero ¿cuál puede ser ese modelo recomendable a la luz del antecedente federal que tenemos y también a la luz de lo que se puede hacer en los estados para, sobre todo, facilitar el derecho de acceso a la información pública, que siga siendo fácil, o al menos en las mismas condiciones, el acceder a datos públicos? Claro que sí, Enrique. Un área de oportunidad que encontramos de esta reforma que estamos analizando es que justo con ella desaparece el Consejo Ciudadano que le venía dando acompañamiento al INAI. Entonces, para nuestra legislación que está ya próxima a salir, un área de oportunidad es esa, que no desaparezcamos los espacios ciudadanos. Otro tema es que sabemos que el órgano garante de transparencia forma parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción. Al desaparecer ese componente de transparencia, también se quita del elemento del Comité Coordinador. Por tanto, el área de oportunidad es justo que las reformas estén conscientes de la importancia de poner en el centro al ciudadano, a la persona, que la información se brinde de manera clara, directa, concisa, con plazos mucho más cortos, pero además que venga aparejada de una pedagogía pública, es decir, que se concientice a la ciudadanía de la importancia del derecho humano de acceso a la información y de la importancia de que lo ejerzan como un deber también. Hay un punto importante, también hay que decirlo al auditorio. El sistema estatal anticorrupción, que es todo un entramado, todo un sistema integrado por distintas dependencias, organismos, está también ahí incluido todavía el Instituto Estatal de Transparencia. ¿Qué pasa al eliminarlo? ¿Tendría que incorporarse entonces ese organismo o esa instancia que se cree en sustitución del Instituto Estatal? Sí, sería lo más adecuado porque justo la visión de esta tutela del derecho humano de acceso a la información que debe estar en el sistema anticorrupción no se puede perder. Ya con la reforma tendría que estar incluyéndose la participación, la representación del órgano que vele por este derecho humano de acceso a la información, independientemente de a dónde se adscriba o cuál sea su título o su denominación, tendría que estar formando parte del Comité Coordinador. Y también en las legislaciones estatales también podríamos mejorar tal vez la legislación federal, es decir, eliminar ciertas causales de reserva como las que comentaba Daniel en el bloque anterior. Por supuesto, recordemos que el principio general es que la información es pública y excepcionalmente se podrá clasificar como reservada o como confidencial en casos absolutamente indispensables. Veíamos que un elemento que se eliminó de la ley general y que llama mucho la atención es justamente que esta reserva acredite que es un propósito genuino y un efecto demostrable. Estos dos elementos ya no están presentes en la ley federal vigente y podríamos tomar esa área de oportunidad para que no nos suceda en nuestra ley local. Sí, como decía hace un momento Daniel también, el tema de la máxima publicidad debe Correcto. prevalecer. Y a este aspecto también, Daniel, preguntarte, en el ámbito local, en las legislaciones locales como la del Estado de México, ¿qué elementos propondrías en específico para garantizar que el derecho a la información siga siendo fácil, siga siendo una ruta ciudadana de empoderamiento y no una ruta complicada para acceder a esos datos públicos? Bueno, primero hay que decir que el modelo que está terminando tampoco es perfecto, ¿no? El propio Infoem en su accionar tiene muchas áreas de oportunidad en acceder de manera fácil, como ahorita lo está haciendo, ¿no? Precisamente la primera capa de transparencia que tiene que ver con que la ciudadanía acceda a la información de manera fácil, oportuna, accesible y algo bien importante con lenguaje ciudadano que sea entendible, algo que maneja y impulsa muy bien Claudia Hernández. Eso todavía hay un área de oportunidad bastante grande que sigue vigente. Sin embargo, me parece que las áreas de oportunidad
ahora con este nuevo modelo institucional precisamente está en la naturaleza del nuevo órgano. Yo creo que concediendo de que ya perdimos la batalla en el conservar un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo, me parece que se puede fortalecer todavía si se es descentralizado, porque hay algunos estados que lo están hacia una centralización bastante fuerte, ¿no? Y eso todavía es peor que tenerlo descentralizado, digamos que es un término medio. También me parece es importante conservar precisamente, como bien lo mencionaba Claudia, hacer obligatorio lo que se le conoce como prueba de daño, que se justifique cuándo y por qué no se pueden una información, eso explicitarlo en la ley. Y hay algunos aspectos que mejoran en la nueva Ley General de Transparencia que tienen que ver, por ejemplo, con apertura institucional, llevar el gobierno abierto ya del Ejecutivo, y lo que tiene que ver con transparencia con sentido social, que le llaman, que precisamente puede cubrir una capa pedagógica de sensibilizar a los gobiernos y a los ciudadanos de conservar y difundir información que no solamente esté, digamos que contenida en las obligaciones de transparencia, ¿no? Entonces, yo creo que esos aspectos pueden mejorar en lo local. Gracias, Daniel. Y sí, tienes razón, hay muchas áreas de oportunidad, o había muchas áreas de oportunidad en el anterior modelo. Los institutos estatales de transparencia o el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, sí, establecían rutas para acceder a la información, para inconformarse, pero también había ciertas lagunas, ciertas deficiencias que pues eran parte de ese mejoramiento, de ese modelo que existía anteriormente. Y a este respecto también, uno de los grandes o de las grandes claves en todo modelo de transparencia es cómo se debe inconformar el ciudadano, cómo ante una negativa de una autoridad a proporcionar información pública, cómo debe el ciudadano buscar esa información en esa cadena impugnativa. En este aspecto, en las legislaciones locales, ¿cuál sería la recomendación para los legisladores? Es decir, hacerlo lo más concreto posible, lo más sencillo, no establecer distintos vericuetos en la ley, ¿o cuál sería la recomendación en ese sentido? La recomendación sería que rescatar lo que nos establecía la ley, es decir, que este recurso de revisión lo puedan presentar directamente ante la autoridad o unidad de transparencia que les dio la información o que se las dio incompleta o que no se las dio, para no generar mayor traslados, que se pueda seguir haciendo a través de medios remotos, que pueda seguir siendo de manera anónima sin acreditar la personalidad, y un área de oportunidad importantísima es que sean plazos cortos, porque de pronto entre los 15 días que nos daba nuestra ley local, 15 días hábiles, y si se iba a una prórroga, estábamos hablando que nos íbamos a periodos en donde quizá la información ya no era útil. Entonces, la recomendación podría ser que los plazos sean mucho más cortos y reiterar lo que dijo efectivamente Daniel, en lenguaje claro, que nos hablen a las personas de manera clarita y directa. Eso podría fortalecer mucho la legitimidad de la transparencia. Y respecto a las instancias, es decir, se tendría que presentar una impugnación ante, digamos, una autoridad garante a nivel local, esa autoridad tendría que resolver, o sería la propia Contraloría, o incluso es recomendable que se pueda acudir a tribunales especializados, que antes no era muy común en el anterior modelo, el propio Instituto Nacional lo resolvía, y si era muy necesario se iba al juicio de amparo. Pero ahora también valdría la recomendación para que fuera, digamos, la autoridad garante la que pudiera resolver, o fuera el propio organismo que se va a crear en sustitución del organismo, o cuál sería el modelo a seguir. Lo ideal es que sea una autoridad garante que además sea autónoma. Como bien decía Daniel, que no sea centralizada a ningún poder, porque al final del día ahí podríamos encontrar un sesgo. Entonces, lo ideal es que sea ante la autoridad garante y que la ciudadanía no tenga que recurrir a una instancia tan especializada. Pensemos cuánto nos costaría recurrir a un juicio de amparo, contratar a una persona, un abogado para que nos lleve el amparo, o ante cualquier otro tribunal tan especializado, resultaría que el acceso a la información ya no sería para todos y todas, porque sería costosísimo y limitado. Entonces, lo ideal ante una autoridad garante autónoma. Pero digamos, lo autónomo ya sería complicado, Sí. Porque incluso iríamos en contra de lo que establece la propia Constitución Federal, sería ya un escenario muy complicado. Sería complicado, ese sería quizá el ideal, pero por lo menos quedarnos con una autoridad garante, no recurrir a tribunales especializados. De acuerdo. Y Daniel, tú comentabas que otro modelo podría ser el que fuera un órgano descentralizado. ¿No se pudieras explicar un poco más cuáles serían las ventajas de tener un órgano descentralizado en materia de transparencia? Supongamos que ya no se tiene una autonomía constitucional, pero
se tiene una autonomía técnica, se tiene un presupuesto propio e incluso se tiene la posibilidad de tener un órgano colegiado, porque aquí también es importante la deliberación que se hace actualmente en los órganos, por ejemplo en el Infoem todavía, hasta estas semanas sesionaron, donde llevan argumentos, deliberan de manera pública, transparente, accesible, por qué sí o por qué no se le da la razón a la ciudadanía en los recursos de revisión, por ejemplo, ¿no? Esas actividades sustantivas todavía se pueden mantener ante un órgano descentralizado. Pensemos, el equivalente es, por ejemplo, los propios institutos de planeación municipal, por ejemplo, estatal, ¿no? Aspectos técnicos que si bien son autónomos constitucionalmente, sí tienen autonomía, personalidad jurídica propia. Entonces, suena un aspecto quizás sutil, pero nos podemos ir a otro extremo. Por ejemplo, algunas entidades no solamente ya desaparecieron a su órgano garante de transparencia local, sino que ni siquiera crearon un órgano nuevo en la Contraloría. Añadieron las atribuciones, los pegaron a las contralorías, por ejemplo, sin asignarle nuevo presupuesto, sin asignarle capacidad técnica realmente para garantizar el derecho a la información pública. No olvidemos que el principal argumento de desaparecer al INAI fue que repetía funciones y que resultaba oneroso. Si el argumento ahí es del gasto, me parece que es un argumento equivocado, porque como lo vemos, no hay como que un ejecutivo, por ejemplo, vigile a un legislativo. Por eso se diseñó el tema de pulsar en diferentes órganos garantes de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos. Y eso realmente complica más que simplificar la operación y la garantía de la transparencia. Un órgano descentralizado, con eficiencia del gasto y con atribuciones necesarias podría compensar de alguna forma la desaparición de un órgano garante autónomo. De acuerdo. Gracias, Daniel, gracias. Pues estamos llegando al final del programa. Les rogaría que en 30 segundos pudiéramos concluir. Hemos dado un vistazo muy rápido para lo que viene en materia de legislación, en materia de transparencia. Les rogaría que en 30 segundos dieran sus conclusiones sobre cuáles son los puntos primordiales o claves que deberán ser incluidos en las legislaciones locales en materia de transparencia. Claudia, por favor. Muchas gracias. Recordar que el derecho a saber es un derecho humano, no una prerrogativa, que la rendición de cuentas es un deber público y que la justicia informativa debe estar al alcance de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias. Daniel, tus conclusiones en 30 segundos te rogaría. Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar con ustedes. Nada más aprovechar para hacer un llamado al Congreso local, a las diputadas y diputados, que precisamente abran la discusión, hagan un ejercicio de parlamento abierto para discutir esto con más calma. ¿Cuál es el mejor modelo en este marco de la desaparición del Infoem para el Estado de México, precisamente para continuar con un principio de progresividad y seguir ejerciendo el derecho de acceso a la información pública? Entonces, ese es un llamado que hacemos de sociedad civil precisamente para que haya parlamento abierto y que se discuta con calma, con datos, con evidencia, precisamente cómo se va a llegar a esta nueva reforma. Gracias, Daniel. Pues les agradezco mucho a Claudia Hernández y a Daniel Rosenberg por acompañarnos esta noche donde hablamos del nuevo modelo de transparencia. Queda claro que los institutos estatales de transparencia tienen una ruta que está marcada por la extinción. Estos institutos que tuvieron una duración en nuestro país de casi un cuarto de siglo, hoy están desapareciendo o van a desaparecer y está emergiendo un modelo nuevo en materia de transparencia. El reto será garantizar que el derecho de acceso a la información pública siga siendo un derecho perfectible y sobre todo un derecho vigente, que sea un derecho de todos y de todas los ciudadanos y ciudadanas. Le agradezco que nos haya acompañado porque nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.